¿Sientes que últimamente todo te sale mal sin razón aparente? ¿Como si una fuerza invisible buscara sabotear cada paso que das? La Biblia nos advierte que no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Efesios 6:12. Esas flechas invisibles del enemigo, dudas, miedos, tentaciones y ataques emocionales, buscan minar tu fe y destruir tu propósito. Pero no estás desarmado. Salmos 91:5 declara: no temerás al terror de la noche, ni a la flecha que vuela de día. Esta palabra es tu escudo. Hoy te mostraremos cómo usar los salmos como armas espirituales para devolver esas flechas al infierno, al verdadero origen de tu batalla. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti y recuperar la paz que el enemigo intentó arrebatarte? Muchos creyentes no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en el plano espiritual hasta que ya es demasiado tarde. Un día se levantan con ansiedad, al siguiente con desánimo, luego con una batalla emocional que no pueden explicar. Nada externo parece haber cambiado, pero internamente sienten que algo no está bien. Hay pensamientos que no los dejaban antes, pero ahora los atormentan. Sueños interrumpidos, oraciones secas, relaciones que comienzan a tensarse sin motivo alguno. Lo que está ocurriendo no es simplemente una mala racha, son flechas. Flechas lanzadas por el enemigo que viajan en silencio, con precisión, buscando una sola cosa: debilitar tu fe, apagar tu espíritu y desconectarte del propósito que Dios ha trazado para ti. La palabra de Dios es clara cuando dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Efesios 6:12. Esta batalla no se libra en el plano físico, sino en uno más profundo, el espiritual. El enemigo no necesita gritar para hacer daño, solo necesita lanzar una idea, una duda, una palabra de temor, y si encuentra una puerta abierta, esa flecha se clava donde más duele. Son pensamientos como: Dios ya no te escucha, todo esto es en vano, nunca vas a salir de esto, no vales lo suficiente. No llegan de golpe, sino como un susurro, pero si no se identifican y se rechazan de inmediato, terminan echando raíces en el corazón. David lo sabía muy bien, no era solo un rey, era un guerrero espiritual. En múltiples ocasiones en los salmos clama por protección contra los ataques ocultos. En el Salmo 64:3 describe a sus enemigos como los que afilan su lengua como espada y lanzan cual flecha su amarga palabra. Aquí no se habla de lanzas físicas, sino de palabras, acusaciones, mentiras que buscan penetrar el alma. David no necesitaba ver una espada literal para sentirse herido. Bastaba con que el enemigo hablara mal de él, lo traicionara o sembrara duda en su espíritu. Y lo más poderoso es cómo él respondía: no con venganza, no con queja, sino con oración y adoración. Lo que muchos ignoran es que esas flechas no siempre se lanzan desde fuera. A veces el enemigo usa tu propia voz interna para dispararlas. Usa tus memorias, tus fracasos pasados, tus heridas más profundas. Las convierte en munición. Una experiencia de rechazo en la infancia, una traición amorosa, una palabra de un familiar que te marcó. Todo eso puede convertirse en una flecha si no ha sido sanado en la presencia de Dios. El enemigo no es creativo, es astuto. Toma lo que ya existe en tu corazón y lo deforma, lo intensifica, lo manipula para que te detengas justo antes de alcanzar lo que Dios tiene para ti. Por eso el Salmo 91 es tan poderoso. No solo es un texto reconfortante, es una declaración de guerra espiritual. En el verso 5 dice: no temerás el terror nocturno, ni la flecha que vuela de día. Esta frase no es simbólica, habla de ataques reales, pero invisibles. El terror nocturno representa las angustias, insomnios, pesadillas, ansiedad que se activa cuando todo está en silencio y la mente queda expuesta. Y la flecha que vuela de día simboliza los ataques sutiles, las distracciones, los pensamientos tóxicos que llegan en medio de la rutina. Son dardos que se lanzan mientras trabajas, cocinas,
cuidas a tus hijos, porque el enemigo no necesita un campo de batalla. Él convierte tu mente en uno. Un día una mujer se acercó a un pastor con lágrimas en los ojos. No entendía por qué, después de años de fidelidad a Dios, de oraciones constantes y servicio en su iglesia, sentía que ya no podía más. No había pecado deliberado en su vida, no había dejado de buscar al Señor, pero se sentía vacía, desmotivada, sin fuerzas. A medida que hablaba, el pastor le preguntó algo sencillo. ¿Qué pensamientos has permitido que habiten en tu mente últimamente? Ella hizo silencio. Luego dijo: últimamente he pensado que tal vez Dios no me tiene en cuenta, que tal vez todo esto no vale la pena. Ese fue el momento en que comprendió. Había sido herida por flechas, no físicas, sino espirituales. Palabras sembradas en su mente por el enemigo, disfrazadas de sus propios pensamientos. Y cuando lo entendió, pudo empezar a luchar correctamente. El primer error que muchos cometen es intentar pelear estas batallas con armas humanas. Creen que una distracción, una salida, una conversación, un consejo motivacional será suficiente. Pero las armas carnales no funcionan contra los dardos espirituales. Pablo lo deja claro en 2 Corintios 10:4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Lo que necesitas no es una charla, es una espada. Y esa espada es la palabra, no cualquier palabra. La palabra hablada, confesada, orada y creída desde lo profundo del alma. Cuando David enfrentó a Goliat, no lo hizo con miedo, lo hizo declarando: tú vienes a mí con espada y lanza, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel 17:45. Hay una diferencia entre una persona herida y una persona armada. La herida se retira, se encierra, se silencia. La armada se pone de pie, clama, se sacude el polvo y contraataca. ¿Y cómo lo hace? A través de los salmos. Porque en ellos hay lamento, sí, pero también hay proclamación. Hay dolor, pero también hay respuesta. En el Salmo 18:6, David escribe: en mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios, y desde su templo oyó mi voz, y mi clamor llegó delante de él, a sus oídos. El enemigo quiere que creas que estás solo, pero tu clamor no se pierde. Cada palabra que lanzas al cielo con fe es una flecha que regresa al campamento del enemigo con el fuego del Espíritu. Si pudieras ver lo que ocurre en el mundo espiritual, cada vez que declaras un salmo con fe, no dejarías de hacerlo jamás. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Es como una lanza que atraviesa la atmósfera espiritual de duda. Cae a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Levanta un muro de protección. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:2. Silencia al acusador, que te susurra que no vales nada. Los salmos no son literatura antigua, son munición divina. Pero para que esa palabra tenga efecto, debe salir de un corazón que cree. No basta con recitar. El enemigo no le teme a palabras memorizadas sin fe. Él tiembla cuando alguien cree, aunque sea débil, aunque esté cansado, aunque esté temblando, pero cree. Por eso Jesús dijo que con fe del tamaño de un grano de mostaza puedes mover montañas, Mateo 17:20, porque no es el tamaño del grito, es la convicción con la que se habla. Uno de los ataques más comunes del enemigo es el desgaste. No siempre lanza una flecha grande, sino muchas pequeñas. Todos los días un pensamiento, todos los días una decepción, todos los días una distracción. Hasta que un día dejas de orar, luego dejas de leer. Después te alejas del lugar donde solías servir y cuando lo notas te sientes seco. Por eso es vital entender que estas flechas deben ser detectadas y rechazadas en cuanto se sienten. Así como un cuerpo reacciona al primer síntoma de una infección, tu espíritu debe reaccionar al primer pensamiento que no viene de Dios. Jesús, siendo Dios,
también fue tentado por el enemigo. En el desierto, Satanás lanzó flechas directas a su identidad. Si eres hijo de Dios, quería sembrar duda, hacerle probar algo, manipularlo. Pero Jesús no cayó en el juego, no debatió, respondió con la palabra. Cada vez que el enemigo lanzaba una flecha, Jesús devolvía una espada. Escrito está. Mateo 4. Esa es la postura que hoy estás llamado a tomar. No explicar, no justificarte, no lamentarte, declarar, contraatacar, hablar como quien conoce su autoridad. Y si hay algo que el enemigo teme más que tus palabras, es tu adoración. Porque mientras él lanza flechas esperando verte caer, cuando te ve levantar las manos, cantar, alabar, orar, se desconcierta. No entiende cómo alguien herido aún puede adorar. Pero ahí está el secreto. En medio del dolor, el clamor. En medio del ataque, la alabanza. En medio del fuego, la fe. Porque como dice el Salmo 34, 1, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Hoy tal vez has llegado a este punto sin darte cuenta de que llevas muchas flechas clavadas, algunas tan viejas que ya forman parte de tu forma de pensar, otras tan recientes que todavía sangran, pero no estás solo. El Espíritu Santo te está revelando que esas heridas no son tuyas, no te pertenecen, y que es tiempo de devolverlas a su dueño, no con odio, no con miedo, sino con autoridad, con la palabra, con los salmos, con una fe que no se rinde. Porque las flechas del enemigo no pueden contra un corazón que ha sido encendido por la verdad. Y la verdad es esta: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Salmo 27:3. Porque tu escudo no es tu fuerza, tu escudo es Dios. ¿Estás listo para levantar tu voz, declarar los salmos y devolver cada flecha al infierno de donde salió? La batalla ha comenzado y tú, con la ayuda de Dios, no solo resistirás, vencerás. Cuando una persona está bajo ataque espiritual, rara vez lo sabe de inmediato. El enemigo no siempre se presenta con estruendo, sino con silencio. No aparece gritando a la puerta, sino que se filtra por las grietas del alma. Lo más peligroso no es el ataque visible, sino el que se oculta tras emociones disfrazadas de rutina. El cansancio persistente, la apatía que se instala sin causa clara, el desánimo que no responde a razones lógicas, la desconexión repentina de lo que antes te apasionaba espiritualmente. Nada de eso ocurre por casualidad. Cada una de esas sensaciones puede ser una señal clara de que una flecha fue lanzada. Y lo más alarmante es que si no se detecta, se asume como parte de la vida. La Escritura revela que el alma humana es sensible al entorno espiritual, pero también proclama que muchas veces el pueblo de Dios es destruido por falta de conocimiento. El desconocimiento de las tácticas del enemigo permite que sus dardos se claven sin resistencia. En Lamentaciones 3:12-13, el profeta dice: entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. No se trata de heridas físicas, sino de ataques internos, directos al alma. Y el hecho de que esas flechas llegaran a las entrañas demuestra que fueron lanzadas sin que hubiera defensa activa. El objetivo del enemigo no es simplemente herir, sino hacerlo de manera que el herido no sepa que ha sido alcanzado y termine creyendo que el dolor es parte de su identidad. Hay personas que han comenzado a ver cambios inexplicables en su conducta. Pérdida del gozo en la oración, incapacidad para concentrarse al leer la palabra, una tristeza sin razón aparente, una incomodidad en ambientes de adoración que antes los llenaban de paz. Y ante estas señales, en lugar de sospechar del ataque, comienzan a culparse a sí mismos. Asumen que es debilidad o falta de fe. Lo que está ocurriendo es mucho más profundo. Están bajo ataque, pero no lo saben. Como soldados que han sido heridos en la oscuridad, pero continúan marchando sin saber que están sangrando. El Salmo 38, 2-8 muestra a David en uno de sus momentos más oscuros. Porque tus saetas cayeron sobre mí, y sobre mí ha descendido tu mano. No hay sanidad en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Aunque David reconoce su responsabilidad, también da voz al dolor espiritual que siente.
Habla de falta de paz, de enfermedad en su alma, de desánimo extremo. Todo eso son síntomas del alma herida. Y aunque en este contexto hay un componente de disciplina divina, lo que resalta es la conciencia de que el interior puede ser afectado por flechas espirituales que paralizan, agotan y desorientan. Una de las señales más contundentes de que se está bajo ataque es la confusión persistente. No es un simple momento de duda, es una niebla mental que se instala y no permite ver con claridad. De repente, decisiones simples se vuelven complejas. Y la dirección que antes parecía tan clara, ahora se percibe lejana. Isaías 59:10 describe este estado. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. Esta oscuridad no siempre es causada por pecado directo, sino por la interferencia espiritual que busca desestabilizar al creyente. Las flechas del enemigo no solo hieren, también distorsionan la percepción. Lo que antes era luz, ahora parece sombra. Lo que antes era certeza, ahora parece confusión. El aislamiento es otra manifestación clara del ataque. Cuando alguien comienza a evitar la comunión con otros creyentes, a cerrar su corazón, a rechazar la ayuda, a desconectarse de todo aquello que nutría su fe, es señal de que algo está actuando silenciosamente. Proverbios 18:1 dice: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. El aislamiento rara vez comienza con una decisión frontal. Comienza con una herida no sanada, con una flecha no detectada, con una voz que susurra: nadie te entiende, estás mejor solo. Y una vez que el creyente se aísla, se vuelve más vulnerable, porque una flecha puede herir, pero el aislamiento permite que las heridas se infecten. El agotamiento emocional y espiritual es también un indicador poderoso de ataque. No se trata del cansancio físico que se alivia con descanso, sino de una fatiga del alma, una carga que no se quita con dormir, una opresión que no se disipa con actividades recreativas. Es como si cada oración fuera una carga, cada lectura un esfuerzo, cada adoración una lucha. En el Salmo 42:5, el salmista se pregunta: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? El alma abatida no es una metáfora, es una condición real, causada muchas veces por ataques espirituales no confrontados. Los pensamientos persistentes de derrota, de abandono, de indignidad, también son señales. No son simples ideas pasajeras, son patrones mentales que se repiten como ecos. El enemigo lanza una idea y espera que se convierta en una creencia. Si no se combate con la verdad, esa idea se establece y comienza a moldear la identidad de la persona. Por eso el Salmo 13 comienza con una pregunta dolorosa: ¿hasta cuándo, oh Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Esta es la voz de alguien que ha sido atacado en su fe. No ha dejado de creer, pero su fe ha sido herida, y si no se sana, puede transformarse en incredulidad. La falta de sensibilidad espiritual es otro síntoma que no debe ignorarse. Cuando el corazón comienza a endurecerse, cuando las verdades espirituales ya no conmueven, cuando la presencia de Dios ya no se percibe con la misma claridad, es momento de levantar alerta. Hebreos 3:13 advierte: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El endurecimiento no siempre proviene de actos graves. A veces nace de heridas pequeñas que se dejaron sin atender. Una palabra hiriente, una oración aparentemente no respondida, una decepción silenciosa. Todo eso se acumula y si no se trata, se convierte en una coraza que bloquea la sensibilidad espiritual. Otra señal significativa es la irritabilidad constante. No es solo una cuestión de temperamento. Es una agitación interna que se manifiesta en reacciones desproporcionadas. Una palabra mal recibida provoca enojo. Un cambio de planes genera frustración desmedida. No se trata de simple mal humor, sino de una batalla interior que no se ha identificado. Santiago 3:16 dice:
porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La perturbación emocional es un terreno fértil para que el enemigo continúe lanzando flechas, y si no se detecta a tiempo, se convierte en una atmósfera permanente. La pérdida del hambre espiritual también debe ser tomada como una alarma. Cuando ya no hay deseo por la oración, cuando la palabra deja de atraer, cuando la adoración se vuelve monótona, algo está ocurriendo. El Salmo 63:1 expresa lo contrario. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cuando esa sed desaparece, es porque ha sido suplantada por otra cosa. Y muchas veces esa otra cosa es el efecto acumulado de flechas lanzadas que han debilitado el deseo, robado el gozo, oscurecido la visión. La lucha contra el pecado recurrente también puede ser síntoma de ataque, especialmente cuando el patrón no se rompe a pesar de los esfuerzos. El enemigo lanza la flecha de la tentación, pero su verdadero objetivo no es solo hacer caer, sino hacer que el caído se quede en el suelo. La culpa que se instala después, la vergüenza que aísla, la condenación que paraliza, son parte del mismo ataque. Romanos 8:1 proclama: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si esta verdad no es interiorizada, la persona vive como si siguiera condenada, no porque lo esté, sino porque una flecha lo convenció de ello. La resistencia a perdonar es también una señal clara. No siempre es percibida como ataque, pero lo es. El enemigo sabe que el perdón es una llave espiritual, una liberación poderosa. Por eso lanza flechas de rencor, resentimiento, sospecha. Marcos 11:25 enseña: y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno. Si el perdón se detiene, la oración pierde fuerza, y si la oración pierde fuerza, la defensa espiritual se debilita. Todo está conectado. Lo más crucial es entender que estas señales no son meros estados emocionales, son manifestaciones de una guerra real. La Biblia no habla en lenguaje simbólico cuando describe los dardos del maligno. Efesios 6:16 exhorta: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. La fe no solo se proclama, se activa. Y se activa reconociendo el ataque, levantando el escudo y declarando la verdad. El alma humana fue creada para vivir en comunión con Dios. Cuando esa conexión se interrumpe, todo el sistema espiritual entra en alerta. Pero si no se interpreta correctamente, se corre el riesgo de normalizar el ataque, de asumir que así es la vida, de resignarse al dolor. Lo que se necesita es discernimiento. No toda tristeza es tristeza común, no todo cansancio es físico, no toda confusión es falta de planificación. Hay momentos en los que el espíritu está gritando y la persona no lo sabe. El Salmo 119:130 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a lo simple. La luz de la palabra revela lo que estaba oculto, permite identificar el origen del dolor y, más aún, permite confrontarlo con verdad. Cada vez que un creyente se expone a la palabra con un corazón humilde, el Espíritu revela lo que estaba escondido. Las flechas no se quedan para siempre si son expuestas, pero mientras permanezcan sin ser detectadas, seguirán haciendo daño. Por eso es tan importante aprender a observar el alma con ojos espirituales. No para condenar, sino para identificar. No para temer, sino para prepararse. La guerra espiritual no es opcional, ya está en curso. Y quien no reconoce las señales inevitablemente caerá en las trampas del enemigo. Pero al que identifica, al que discierne, al que se levanta en oración, al que proclama los salmos como espada, se le abre un nuevo nivel de autoridad. Porque la victoria no comienza cuando el enemigo huye, sino cuando tú reconoces que has sido atacado, te pones de pie y decides no rendirte. Las señales están allí, solo hay que abrir los ojos, porque el enemigo no se detiene, pero tampoco lo hace el poder de Dios. Y su palabra sigue siendo la respuesta para todo aquel que se atreve a ver con claridad. Cuando el enemigo lanza sus flechas, espera encontrar una tierra desprotegida. Su intención no es solo herir, sino instalarse.
No busca causar un daño momentáneo, sino establecer un terreno espiritual ocupado por el temor, la angustia o la incredulidad. Pero lo que muchas veces se desconoce es que el mismo Dios que nos advierte del ataque también nos equipa con armas específicas, diseñadas no solo para defendernos, sino para contraatacar. Y entre esas armas, una de las más poderosas se encuentra en los Salmos. No como una lectura superficial ni como parte de una rutina piadosa, sino como un arsenal profético que, cuando es declarado con fe, tiene la capacidad de romper cadenas, desalojar tinieblas y revertir la dirección de un ataque. La Escritura no presenta los salmos como simples cantos poéticos, sino como clamor de guerra, confesiones de alma, decretos del Espíritu. David, su autor principal, no era solo músico o rey. Era un hombre que había aprendido a combatir en lo secreto antes de vencer en lo público. Había enfrentado bestias, gigantes, ejércitos, pero sus batallas más intensas ocurrieron en la intimidad, cuando nadie lo veía, cuando lo perseguían sin razón, cuando el alma se le deshacía por dentro. Fue en ese terreno, en medio de lágrimas y persecución, donde nacieron algunos de los textos más poderosos de la historia espiritual de la humanidad. Salmos que no fueron escritos desde la comodidad, sino desde la urgencia. Salmos que no surgieron de la inspiración artística, sino del dolor que se convirtió en adoración. Cuando David escribe, Jehová es mi roca y mi castillo y mi libertador, Salmo 18:2, no está recitando una doctrina aprendida. Está afirmando una verdad que experimentó en carne viva. Cuando declara, clamé a mi Dios y Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de Él, Salmo 18:6, no está haciendo poesía. Está relatando el momento en que, rodeado de enemigos, levantó la voz y el cielo respondió. Estos salmos fueron escritos como un registro de guerra, como un mapa para todo aquel que se encuentre bajo ataque espiritual. Son códigos del cielo, abiertos en la tierra, para que cada creyente los utilice como espada, escudo y refugio. El poder de los salmos no está solo en sus palabras, sino en la dimensión espiritual que activan cuando se declaran con entendimiento. No basta con leerlos, hay que proclamarlos desde lo profundo, porque cada verso tiene la capacidad de alterar la atmósfera. El Salmo 91, por ejemplo, no es solo una promesa de protección, es una declaración de territorio. Cuando se dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, se está trazando un límite, una línea que el enemigo no puede cruzar. Se está marcando un lugar espiritual desde donde se combate, desde donde se sobrevive, desde donde se resiste. Y ese lugar no es geográfico, es una posición del alma bajo el amparo de Dios. En el Salmo 27, David expresa, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Este tipo de afirmación no se hace desde la negación del peligro, sino desde la certeza del respaldo. Hay un secreto escondido en estos versos. El alma que declara lo que Dios ha dicho, aunque tiemble por fuera, se fortalece por dentro. Las flechas del enemigo pierden fuerza ante la convicción interna del creyente que no negocia su fe. Y esa convicción no nace de emociones, sino del encuentro continuo con la palabra que ha sido probada una y otra vez. El Salmo 144, 1-2, revela otra faceta del poder espiritual contenido en estos textos. Bendito sea Jehová mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador. Aquí David reconoce que no se trata de habilidad humana. Dios mismo entrena a sus hijos para la guerra espiritual. Y ese entrenamiento ocurre muchas veces a través de los salmos. Cada vez que se ora uno de estos textos, el alma se fortalece, el espíritu se ejercita, la mente se alinea con la verdad y el corazón se convence de que no está solo. Los salmos son entrenamiento, son munición, son fuego dirigido al campamento enemigo. Pero es necesario entender que no todos los salmos funcionan igual en todo momento. Hay salmos para el refugio, como el 91.
Hay salmos para el clamor, como el 22. Hay salmos para la restauración, como el 23. Y hay salmos de guerra, como el 35 y el 144. Cada uno opera en una dimensión espiritual distinta. Por eso es fundamental que quien está bajo ataque aprenda a discernir qué tipo de salmo debe declarar. Porque no siempre se necesita consuelo. A veces se necesita confrontación. No siempre se debe buscar consuelo inmediato. A veces se debe levantar una proclamación que desaloje la opresión. El Salmo 35 es uno de los más directos en cuanto a guerra espiritual. Contiende, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Pelea contra los que me combaten. David no pide simplemente protección, pide intervención divina. Pide que Dios se levante, que desbarate los planes del enemigo, que responda con justicia. Esta oración no surge desde el miedo, sino desde la autoridad de un hijo que sabe quién es su padre. Y cuando esta clase de salmos se declara con fe, algo se mueve en lo invisible. Porque Dios no ignora el clamor de los que lo invocan en medio de la opresión. No permanece indiferente al que, en vez de rendirse, decide alzar su voz. La clave está en convertir estos textos en parte viva del Espíritu. No solo leerlos como devocionales, sino habitarlos, respirarlos, vivirlos. El Salmo 119, versículo 11 dice: En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Lo que se guarda en el corazón se convierte en sustancia espiritual. Y cuando el ataque llega, no se responde con temor, sino con palabra. Porque lo que está escrito en el corazón sale por la boca en el momento de la batalla. Y el enemigo reconoce esa voz. No es la voz de alguien improvisando, es la voz de alguien que ha sido forjado en la palabra. En el Salmo 3:3, David declara: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. La imagen de un escudo alrededor indica protección completa. No solo en un frente, no solo contra un tipo de ataque. Dios rodea, Dios cubre, Dios defiende en lo que el hombre no alcanza a ver. Esta es una respuesta directa al ataque silencioso del enemigo. Porque si las flechas vuelan de día, como dice el Salmo 91, también hay escudos que se levantan en el mismo instante en que se pronuncia una verdad eterna. Cada salmo contiene una revelación distinta del carácter de Dios. Algunos lo presentan como pastor, otros como guerrero, otros como juez, otros como padre. Y al declarar cada uno, no solo se activa protección, sino también transformación. El alma se alinea con la imagen de Dios que se proclama. Si se declara que Él es refugio, el alma se siente a salvo. Si se declara que Él es espada, el alma se levanta a pelear. La imagen que se proclama determina la postura que se asume. Por eso los salmos no deben ser vistos como textos litúrgicos, sino como claves espirituales. Y esas claves solo se activan con fe, con entendimiento y con persistencia. No basta con una sola lectura. Así como el enemigo lanza flechas constantemente, el creyente debe declarar la palabra sin cesar. El Salmo 119, 164 dice: 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Esta constancia no es legalismo, es conciencia espiritual. El alma necesita recordar continuamente lo que Dios ha dicho para no ceder ante lo que el enemigo insinúa. La mente debe ser renovada cada día con la verdad para no caer en las trampas de la mentira. El espíritu necesita ser alimentado constantemente para mantener su fuerza. El efecto de declarar los salmos no siempre es inmediato en lo natural, pero en lo espiritual las consecuencias son instantáneas. Cada palabra dicha con fe es una orden dada en el cielo, y el cielo responde a la fe. Isaías 55:11 asegura: Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Este principio se aplica también a la palabra declarada por sus hijos. Cuando un creyente proclama un salmo, está liberando una orden del cielo en la tierra. Y lo que se ordena con fe no regresa sin cumplir su misión. La fuerza espiritual que se obtiene al habitar en los salmos
es diferente a cualquier otra experiencia religiosa. No se trata de una emoción momentánea, sino de una estructura interior que se forma con cada declaración, con cada palabra pronunciada, con cada promesa abrazada. El Salmo 119, versículo 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En medio del ataque, cuando todo parece oscuro, esa lámpara es lo único que permite avanzar. El enemigo quiere que el creyente se detenga, que tema, que retroceda, pero la palabra ilumina el siguiente paso y eso es suficiente para seguir. La vida espiritual no es sostenida por motivación, sino por revelación. Y los salmos son una fuente inagotable de esa revelación. Son el eco de almas que supieron guerrear, que no se rindieron, que conocieron el dolor, pero también la respuesta divina. Cuando alguien declara un salmo, está entrando en la misma dimensión espiritual donde David vencía sin ver todavía la victoria, donde el clamor subía antes de que llegara el socorro, donde la confianza se afirmaba antes de que cambiara la circunstancia. La mayor estrategia del enemigo es hacerte creer que estás solo, pero cada salmo que sale de tu boca es una señal en el mundo espiritual de que no te has rendido. Es una declaración de que aún crees, de que aún luchas, de que aún sabes quién eres. No se trata de repetir por repetir, se trata de resistir con el arma correcta, y esa arma ya está en tus manos. Es tiempo de usarla, porque las flechas seguirán volando, pero mientras haya un alma que proclame los salmos, habrá un espíritu que no será vencido. Cuando el enemigo lanza sus flechas, lo hace con un propósito claro: sembrar miedo, confusión, culpa, desánimo o enfermedad en el alma del creyente. Pero lo que muchas veces se pasa por alto es que esas flechas no tienen por qué permanecer clavadas, no tienen por qué alojarse en el corazón, no tienen por qué quedarse ahí hasta consumir la fe. Han sido enviadas desde el infierno y pueden y deben ser devueltas a su lugar de origen. El error más común es pensar que solo queda resistir, aguantar o esperar que pase el dolor. Pero hay un principio espiritual más alto: el contraataque. No como venganza carnal, sino como respuesta espiritual con autoridad divina. Y ese contraataque comienza cuando se activa la palabra de Dios con intención, con convicción, con verdad. La Escritura no presenta a los hijos de Dios como víctimas de los ataques espirituales, sino como guerreros con autoridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. La huida del enemigo no ocurre automáticamente. Se activa cuando hay una resistencia fundamentada en obediencia y verdad. Resistir no es pasividad, es firmeza. No es resignación, es confrontación. No es silencio, es declaración. Y el arma que se utiliza en esa resistencia no es humana, es espiritual. La palabra de Dios no es una frase simbólica, es espada, es fuego, es martillo, es escudo, es vida. El enemigo lanza pensamientos, susurros, acusaciones y mentiras, pero tú puedes devolver cada una con un versículo cargado de fe. Él dice: no vas a salir de esto. Tú respondes: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmo 27:1. Él insinúa: tu vida no tiene sentido. Tú declaras: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Salmo 27:3. No es solo cuestión de recitar, es cuestión de establecer, porque lo que se establece en el espíritu sacude lo invisible. Y cuando lo invisible se sacude, lo visible cambia. Cada vez que el enemigo lanza una flecha, lo hace esperando que no haya respuesta. Su intención es ver al creyente enmudecido, rendido, culpable, indefenso. Pero la palabra no fue dada para ser admirada, sino para ser usada. El Salmo 149 describe una escena inusual. Un pueblo que adora con gozo, pero que también empuña espadas. Exalten a Dios con sus gargantas y espadas de 2 filos en sus manos. Versículo 6. Esa espada representa la palabra hablada con fe. No es solo conocimiento bíblico, es proclamación activa. Es verdad liberada desde una boca que no negocia con la duda. Porque cuando se declara la palabra, el infierno retrocede. El principio que muchos han olvidado es que Dios mismo pelea por su pueblo,
pero lo hace a través de su palabra en nuestra boca. Jeremías 1:9-10 lo muestra con claridad. He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Las palabras no solo edifican, también destruyen fortalezas del enemigo. Lo que se declara en el nombre del Señor tiene autoridad para derribar estructuras de opresión. Por eso las flechas que llegaron cargadas de angustia pueden ser devueltas con salmos cargados de gloria. Una de las maneras más efectivas de devolver las flechas es invirtiendo el efecto que pretendían causar. Si la flecha trajo temor, se responde con confianza. Si trajo culpa, se responde con gracia. Si sembró confusión, se declara dirección. Cada salmo contiene una porción exacta de la medicina divina para contrarrestar el veneno espiritual. El Salmo 18, por ejemplo, no es solo un relato de victoria, es un manifiesto de guerra. Envió sus saetas y los dispersó, lanzó relámpagos y los destruyó. Versículo 14. Este verso describe a Dios lanzando flechas propias. El enemigo no es el único que dispara. El cielo también tiene su arsenal, pero esas flechas celestiales no se activan desde el miedo, sino desde la fe. El contraataque no es un acto emocional, es un acto profético. El alma no siempre siente fuerza para declarar, pero el espíritu debe hacerlo igual, porque la autoridad no se basa en el estado anímico, sino en la posición en Cristo. Efesios 2:6 dice que hemos sido sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Desde esa posición se gobierna, se declara, se reprende, se restaura. El enemigo no responde a emociones, responde a autoridad. Y esa autoridad se manifiesta cuando alguien, aunque herido, se pone de pie y habla como hijo. Cuando se declara un salmo, se están invocando atributos de Dios que se activan en tiempo real. Se invoca justicia, refugio, juicio, gloria, dirección, restauración. Cada palabra es una flecha contraria al enemigo. Si él lanza oscuridad, tú lanzas luz. Si lanza engaño, tú lanzas verdad. Si lanza opresión, tú lanzas libertad. No es una batalla de fuerza, es una batalla de verdades. Y la verdad no necesita defensa cuando es proclamada con autoridad. El Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Lo que el enemigo intenta destruir con una palabra, Dios lo restaura con otra. El poder está en la boca del justo. Hay momentos en los que el contraataque no se da en un grito, sino en un susurro firme, una declaración silenciosa que sale desde lo profundo del espíritu, porque el poder no está en el volumen, sino en la fuente. Cuando la palabra viene del espíritu, activa respuesta en el cielo. Cuando la palabra viene de lo que está escrito, no puede ser contradecida. El enemigo puede intentar resistir una emoción, pero no puede resistir la verdad. Y la verdad que sale de tu boca con fe, aunque se diga en el valle, tiene eco en el trono. Al devolver las flechas, el alma comienza a recuperar el territorio perdido. Cada mentira identificada y confrontada con un salmo es una recuperación de identidad. Cada pensamiento de derrota cancelado por una promesa divina es una victoria recuperada. Cada noche de llanto reemplazada por una alabanza declarada en fe es un terreno espiritual reconquistado. No se trata solo de protegerse, se trata de avanzar. El escudo es importante, pero la espada también. Y los salmos contienen ambas herramientas. Son refugio y también ataque. Son abrigo y también fuego. Cuando se declara el Salmo 68:1, levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen, se está soltando una orden espiritual. No es una frase, es un decreto. Y el infierno lo reconoce, porque no es la voz humana la que habla, es la palabra eterna resonando en boca de alguien que ha creído. Esa es la clave. No la elocuencia, no el ritual, no la repetición, sino la fe. La fe que sabe que lo dicho por Dios sigue vigente.
La fe que cree que lo escrito no ha perdido poder. La fe que se pone de pie y responde al ataque, no con quejas, sino con promesas. La Biblia enseña que el arma más eficaz contra la mentira es la verdad revelada. El enemigo lanza sus dardos esperando que no haya respuesta. Pero cuando encuentra a alguien lleno de palabra, lleno de salmos, lleno de verdad, huye. No porque el ataque cese, sino porque no encuentra terreno fértil. Y ese terreno fértil se elimina con verdad. La mente que medita en los salmos se vuelve tierra cerrada al enemigo. El corazón que declara la palabra se convierte en un campo impenetrable. No es perfección, es resistencia espiritual activa. El Salmo 147 declara: Jehová, Señor, fuerza de mi salvación, tú cubriste mi cabeza en el día de batalla. Esta cobertura no es imaginaria, es espiritual. La cabeza representa la mente, el pensamiento, el razonamiento. Cuando esa área es protegida por la palabra, los pensamientos lanzados por el enemigo rebotan, no encuentran dónde alojarse. La mente se convierte en un campo de guerra blindado y esa cobertura se activa cada vez que se responde al ataque con lo que Dios ha dicho, no con lo que se siente, no con lo que se teme, con lo que se ha escrito. El enemigo no espera que devuelvas nada, espera que aceptes, espera que te acostumbres, espera que normalices la tristeza, la apatía, el desánimo. Espera que tomes sus flechas y las abraces como tuyas. Pero cuando devuelves lo que no vino de Dios, estás estableciendo una línea espiritual que no puede ser traspasada. Estás diciendo con tu boca y con tu fe: esto no me pertenece. Y lo devuelves, no a otra persona, no a ti mismo. Lo devuelves a su dueño original, al reino de las tinieblas del cual salió, y lo haces con poder, con precisión, con palabra. Los salmos te dan lenguaje, te dan autoridad, te dan dirección. No necesitas inventar frases, no necesitas improvisar declaraciones. La palabra ya ha sido escrita, solo necesitas creerla y pronunciarla. Y cada vez que lo haces, el infierno tiembla. No porque tú seas fuerte, sino porque la verdad que portas es inconmovible. No porque tengas el control, sino porque el que está contigo ha vencido y te ha dado acceso a un arsenal eterno que funciona siempre. Porque la palabra no falla, porque la verdad no cambia, porque el poder de Dios no disminuye. Esta es la hora de levantarse, no desde la emoción, sino desde la posición espiritual, no desde la desesperación, sino desde la certeza. El enemigo lanzó sus flechas, pero tú tienes flechas más poderosas, no hechas de odio, sino de verdad. No lanzadas con rencor, sino con autoridad, no dirigidas por el alma, sino por el espíritu. Y están escritas, solo debes tomarlas, declararlas, creerlas, y verás cómo lo que el enemigo intentó plantar se seca, cómo lo que intentó establecer se cae, porque el que habla palabra no pelea solo, pelea con el respaldo del cielo. Lo que el enemigo sembró con intención de destruir será devuelto con gloria, porque Dios no solo permite la batalla, también prepara la victoria. Y la victoria no llega solo con aguantar. Llega cuando el que fue herido se convierte en guerrero. Cuando el que fue atacado se transforma en voz profética. Cuando el que fue lastimado se levanta con espada. Y esa espada es la palabra. Esa espada son los salmos. Esa espada está en tu boca. El contraataque ha comenzado. Y esta vez las flechas no caerán en tu alma. Volverán al infierno del que salieron. Porque tú has sido armado por Dios y lo que ha sido escrito no puede ser detenido. Hay un momento en la batalla espiritual donde el alma, agotada por las flechas del enemigo y fortalecida por la palabra declarada, necesita algo más profundo que un simple contraataque. Necesita dirección, necesita oír. Porque cuando las voces externas se callan y los ruidos de la guerra se apagan, lo que sostiene al guerrero no es la fuerza, es la voz. Escuchar a Dios en medio del ataque no es un lujo, es una necesidad espiritual. Es ahí donde el alma es restaurada, donde la mente es aclarada y donde el propósito se reafirma. El enemigo lanza sus flechas para provocar ruido, caos y confusión,
pero el Espíritu de Dios susurra en medio del torbellino con una voz que no compite con el tumulto, sino que lo silencia. El Salmo 46:10 contiene una instrucción que atraviesa toda batalla. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esta palabra no niega la guerra, sino que la ubica en su lugar. Porque incluso en medio del conflicto más intenso, hay un llamado a la quietud interior que abre paso a la revelación. Dios no grita por encima del enemigo. Dios habla con claridad a quien se detiene a oír. Esa voz no es un añadido espiritual, es el eje del combate. Porque no basta con resistir y declarar, también se necesita dirección. Y esa dirección se obtiene cuando el alma aprende a discernir entre el estruendo del ataque y el susurro del cielo. El enemigo sabe que si logra desconectarte de la voz de Dios, te vuelve vulnerable a cualquier palabra que no provenga del cielo. Por eso lanza sus flechas para distorsionar la percepción espiritual, para endurecer el corazón, para agitar la mente, para cansar el alma. Si logra que dejes de oír, te reduce al plano natural, donde la fuerza humana se agota. Pero el que oye al Espíritu se eleva, porque la voz de Dios no solo da consuelo, también da estrategia. No solo ofrece descanso, también imparte órdenes. No solo reconforta, también activa. Cada palabra que viene de su boca es como espada en el espíritu, como lámpara en la oscuridad, como antorcha en medio del humo de la batalla. El Salmo 85:8 expresa un deseo profundo que debe habitar en todo creyente en medio del ataque. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Dios habla paz, pero esa paz no es ausencia de guerra, es presencia de propósito. Es esa convicción interna que sostiene aun cuando el fuego alrededor no ha cesado. La paz que Dios habla es una señal de que Él está en medio de todo, y esa paz llega por la palabra revelada en lo íntimo. No viene del ambiente, viene del Espíritu. Escuchar a Dios en medio del ataque transforma la batalla, porque cuando la voz de Dios se vuelve clara, el alma recupera dirección. Se disipan los temores sembrados por el enemigo, se desenmascaran las mentiras que llegaron disfrazadas de verdad, se fortalecen las rodillas debilitadas por la lucha, porque no hay nada más poderoso que una palabra viva en el momento preciso. No se trata solo de recordar lo que Dios dijo en el pasado. Se trata de afinar el oído para oír lo que está diciendo hoy, porque el maná de ayer no sostiene el alma hoy. Cada día tiene su voz. Cada batalla requiere su instrucción. Los salmos son más que herramientas de guerra, son espacios de escucha. Cada línea es una conversación abierta entre el alma del justo y el corazón de Dios. David no solo declara promesas, también se detiene a oír respuestas. El Salmo 32:8 recoge una promesa directa. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Este es el Dios que guía. No solo protege, guía. No solo cuida, habla. No solo libra del mal, instruye para que el bien prevalezca. El alma que se habitúa a esa voz no será movida. Podrá estar rodeada de flechas, pero no perderá su camino. El peligro más grande del creyente bajo ataque no es el golpe, es la desorientación. Cuando no se escucha a Dios, se cae en la trampa de moverse por instinto, por emociones, por presión. Pero la estrategia del cielo es clara: caminar por lo que se oye, no por lo que se siente. Romanos 10:17 lo establece. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No se trata de acumular información espiritual, se trata de una conexión viva con la voz del Padre. Una conexión que renueva la fe en tiempo real, que fortalece el corazón en la batalla, que da claridad donde antes había niebla. El enemigo teme a los creyentes que oyen a Dios más que a los que hablan mucho. Porque la verdadera autoridad no proviene de la elocuencia, sino de la alineación. Y esa alineación solo es posible cuando el corazón está afinado al tono del cielo. Jesús mismo, en medio de la presión, decía: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Juan 5:30.
Si el Hijo de Dios dependía de lo que oía, ¿cuánto más nosotros en medio del ataque? La voz del Padre era su fuente, su escudo, su dirección. Esa voz sigue disponible, pero requiere quietud, rendición, enfoque. En medio de las flechas es fácil hablar mucho y oír poco, pero el alma que se calla ante Dios recibe instrucciones que cambian el curso de la batalla. Un solo susurro del cielo puede redirigir un corazón confundido. Una sola palabra puede cortar las cadenas del temor. Un solo mandato puede levantar al caído, y esa palabra está esperando ser oída. Dios no está en silencio. El corazón del Padre no está ausente, pero su voz no se capta con ruido, se capta con hambre, se capta con reverencia, se capta con disposición. Escuchar a Dios en medio del ataque no es un recurso adicional, es la clave para vencer, porque el enemigo puede lanzar muchas flechas, pero ninguna puede detener al que camina dirigido por la voz del Espíritu. Y esa voz sigue hablando a través de los salmos, a través de su palabra viva, a través del susurro que calma la tormenta. Solo hay que estar dispuesto a callar el alma para que hable el cielo. Porque cuando Dios habla, todo cambia. El enemigo puede haber lanzado sus armas, pero la voz del Padre sigue teniendo la última palabra. Cuando el enemigo lanza su flecha, no lo hace al azar. Cada ataque tiene un objetivo específico y cada área donde se concentra su agresión revela algo profundo, lo que Dios ha puesto en ti. Las zonas más golpeadas son, con frecuencia, las más valiosas. El enemigo no desperdicia recursos en terrenos estériles. Ataca donde hay semilla de propósito, donde hay unción, donde hay diseño divino. Y si entiendes esto, dejarás de ver el ataque como señal de derrota y comenzarás a verlo como confirmación de lo que el cielo ha depositado en tu interior. David fue perseguido con fiereza antes de sentarse en el trono. José fue vendido y encerrado antes de gobernar en Egipto. Jesús fue tentado en el desierto justo después de ser declarado hijo amado. Lo que el enemigo intenta destruir suele ser precisamente aquello que Dios está por levantar. Por eso el ataque no debe confundirte, debe abrirte los ojos. No es señal de abandono, es señal de que portas algo que amenaza las tinieblas. El Salmo 139, 16 declara que todos tus días están escritos en el libro de Dios. Cada habilidad, cada llamado, cada palabra profética que ha sido sembrada en tu vida tiene un peso espiritual. Y el enemigo, aunque no puede leer ese libro, puede oler la gloria que cargas. Sus flechas son una respuesta a lo que él percibe que el cielo ha determinado sobre ti. Pero ninguna de ellas puede detener lo que Dios ya ha establecido. El alma que entiende esto comienza a interpretar el ataque de forma distinta. En vez de preguntarse, ¿por qué me pasa esto?, empieza a declarar, esto confirma lo que llevo dentro. El Salmo 71, 7 dice, como prodigio he sido a muchos y tú mi refugio fuerte. Lo que otros no entienden en ti, el enemigo lo teme. Lo que tú aún no has descubierto por completo, él intenta apagar antes de que lo manifiestes. Pero tu refugio sigue siendo el mismo. La presencia de Dios, la palabra viva, los salmos que no solo consuelan, sino también revelan el diseño divino. Lo que hoy está siendo atacado, mañana será usado por Dios para edificar, sanar y liberar. Esa es la verdad que el enemigo no quiere que descubras. Hay una verdad que permanece firme, aun cuando las flechas vuelan, cuando la guerra arrecia y cuando todo parece estar sacudiéndose. El enemigo nunca ha tenido la última palabra, ni la tendrá. No importa cuán certeros parezcan sus ataques, ni cuán profunda haya sido la herida, lo que Dios ha escrito sobre tu vida está sellado en los cielos y sostenido por su fidelidad eterna. Pero hay algo más profundo que debes entender al final de esta batalla. No solo fuiste llamado a resistir, ni siquiera solo a devolver las flechas. Fuiste llamado a redirigirlas, a transformar su impacto, a convertir cada golpe en impulso, cada herida en altar, cada intento del infierno en una plataforma de gloria para el reino de Dios. Los salmos no son solo herramientas de defensa o contraataque, son puertas proféticas. Cuando los declaras, no solo estás respondiendo al enemigo,
Estás caminando en la dimensión donde las palabras crean atmósferas y las atmósferas abren caminos. Estás entrando en el terreno donde la voz del hombre, alineada con la palabra de Dios, libera juicio sobre las tinieblas y desata el favor del cielo sobre la tierra. Porque cada vez que un corazón quebrantado clama con verdad, el cielo responde con fuego, no como castigo, sino como testimonio de que Dios está activo, atento y presente en medio del combate. Esta guerra no terminará con una retirada, terminará con avance, porque el plan de Dios nunca fue solo que sobrevivieras, sino que te levantaras con más autoridad de la que tenías antes del ataque. Las flechas no fueron el final, fueron el inicio de una activación mayor, y si pudiste resistir y si aprendiste a devolverlas, ahora es el tiempo de usarlas como señales del reino, como evidencia de que has estado en batalla, pero sigues de pie, como marcas visibles que no hablan de derrota, sino de redención. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmo 34, 19. Cada una, no algunas, no las menos dolorosas, todas. La próxima vez que sientas el silbido de una flecha, no entres en pánico. Reconoce el sonido, ya lo conoces, ya lo enfrentaste y ahora sabes cómo responder, porque el que ha sido instruido en los salmos no camina a ciegas. Camina con espada en mano, con escudo levantado y con la certeza de que el enemigo no tiene nada nuevo que lanzar. Pero tú sí tienes algo nuevo que declarar, la palabra viva que habita en tu interior. Y esa palabra es imparable.